Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enteraros de los últimos chismorreos del mundo del espectáculo turco, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Como ya habréis adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja que nos robó el corazón con su química en Erkenzicus, pájaro soñador, y que después las cosas no terminaron muy bien que digamos. Hoy os vamos a contar todo sobre esa supuesta reconciliación, si Demet realmente ha perdonado a Can, y qué decisión ha tomado que está impactando a todo el mundo. Prepárense porque esto se pone interesante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, quiero recordaros que si os gusta estar al día de todas las noticias del mundo del espectáculo, las series turcas que están arrasando, los secretos de los actores más famosos y en general, todo el salseo que se cuece por Turquía, este es vuestro canal. Así que no dudéis en suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejarnos vuestros comentarios porque nos encanta leerlos y saber vuestra opinión sobre todo lo que os contamos. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que parece sacada de un cuento de hadas, al principio, claro. Erkenzicus fue un auténtico fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y los rumores de un romance fuera de ella no tardaron en surgir. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las señales eran bastante claras, ¿verdad? Se les veía juntos fuera del set, compartían miradas cómplices, y la pasión que transmitían en la serie era tan real que era difícil creer que no hubiera algo más. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas ocasiones, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Después del final de Erkenzicus, la relación entre Demet y Can se enfrió drásticamente. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos, y empezaron a circular rumores de fuertes discusiones y desavenencias. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Pues la verdad es que nunca se supo con certeza. Algunas fuentes apuntaban a que la fama repentina y la presión mediática habían afectado a la pareja. Otros decían que Can tenía una personalidad demasiado egocéntrica y que Demet se había cansado de sus actitudes. Incluso hubo quien insinuó que había terceras personas involucradas. Pero lo cierto es que independientemente de la razón, la relación terminó de forma abrupta y al parecer, no precisamente en buenos términos. Para entender mejor el contexto, hay que recordar el momento en el que Erkenzicus irrumpió en nuestras vidas. La serie era un soplo de aire fresco, una comedia romántica con ingredientes que la hacían irresistible, una trama sencilla pero efectiva, paisajes espectaculares de Estambul, y sobre todo, una química inigualable entre sus protagonistas. Demet Özdemir con su naturalidad y frescura encarnaba a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que aspiraba a convertirse en escritora. Can Yaman por su parte interpretaba a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado que lo tenía todo para enamorar, belleza, talento y una personalidad arrolladora. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, incluyendo España, Italia, y varios países de Latinoamérica. La gente se enamoró de la historia de amor entre Sanem y Can, de sus idas y venidas, de sus momentos románticos y de sus divertidas discusiones. Y por supuesto se enamoraron de Demet y Can, que se convirtieron en ídolos de masas de la noche a la mañana. La presión mediática que sufrieron ambos actores fue enorme. Eran perseguidos por los paparazzi a todas horas, sus vidas privadas eran objeto de especulación constante, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Era difícil mantener la privacidad en medio de tanta atención, y esto, sin duda, afectó a su relación. Además, hay que tener en cuenta que ambos eran muy jóvenes y que estaban lidiando con una fama repentina que les desbordó un poco. Demet, que ya había participado en otras series, tenía un poco más de experiencia en el mundo del espectáculo, pero Can era relativamente nuevo en la industria, y le costó adaptarse a la presión y a las exigencias de la fama. Los rumores sobre la personalidad de Can también jugaron un papel importante en el declive de la relación. Se decía que era un hombre muy egocéntrico y que tenía dificultades para mantener relaciones estables. Algunos medios incluso publicaron testimonios de antiguas parejas que lo acusaban de ser posesivo y controlador. Estas acusaciones, aunque nunca fueron confirmadas, contribuyeron a crear una imagen negativa de Can y a deteriorar aún más su relación con Demet. Durante años Demet y Can se mantuvieron distanciados, sin dirigirse la palabra y evitando cualquier tipo de contacto.
Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Demet protagonizó series como Dodu Uneb Kaderindir y Ask Taktikleri, mientras que Can se mudó a Italia, donde también triunfó con proyectos como Sandokan. Pero el tiempo pasa y las heridas, aunque a veces tarden en sanar, suelen hacerlo. Y aquí es donde empieza lo interesante de nuestra historia. En las últimas semanas han empezado a circular rumores de que Demet y Can podrían haber retomado el contacto, como porque, después de todo lo que pasó. Pues sí, amigos míos, parece que el destino tenía otros planes para esta pareja. Todo empezó con un simple me gusta en Instagram. Can Yaman le dio like a una publicación de Demet Özdemir, un gesto que en el mundo de las redes sociales puede significar mucho más de lo que parece. Los fans de ambos actores enloquecieron interpretando este like como una señal de reconciliación. Y la verdad es que no les faltaba razón. El impacto de este simple me gusta fue increíble. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y montajes de los dos actores. Los fans desempolvaron viejas fotos y vídeos de Erkencikus, recordando los momentos más románticos y divertidos de la serie. Se crearon hashtags como #Can Demet Reunited y #Erkencikus Forever, que se convirtieron en trending topic en varios países. Los medios de comunicación turcos e internacionales se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y reportajes sobre la posible reconciliación. Los paparazzi se pusieron en alerta máxima, dispuestos a captar la primera imagen de Demet y Can juntos. La expectación era máxima. Poco después se filtraron imágenes de Demet y Can cenando juntos en un restaurante de Estambul. Las fotos, aunque borrosas, eran innegables, eran ellos. La noticia corrió como la pólvora, desatando todo tipo de especulaciones. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Se habían dado una segunda oportunidad? ¿O simplemente eran amigos que habían decidido dejar atrás el pasado? Las fotos de la cena fueron la confirmación que muchos fans estaban esperando. Aunque la calidad de las imágenes no era la mejor, se podía apreciar claramente que se trataba de Demet y Can. Se les veía relajados y sonrientes, conversando animadamente. La prensa turca se volcó con la noticia, publicando fotos en primera plana y dedicando programas enteros a analizar la posible reconciliación. Los fans se dividieron entre la alegría y la cautela. Algunos celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal, mientras que otros se mostraron más escépticos, recordando los problemas que habían llevado a la ruptura de la pareja. Pero en general, el sentimiento era de esperanza y optimismo. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un poco más compleja. Según fuentes cercanas a los actores, Demet y Can sí se han reunido en varias ocasiones en las últimas semanas. Han hablado de todo lo que pasó, han aclarado malentendidos y, lo más importante, se han pedido perdón mutuamente. Al parecer, Demet había estado guardando mucho rencor hacia Can por algunas actitudes que tuvo durante su relación. Se sentía herida y decepcionada, y le costó mucho perdonarle. Sin embargo, con el tiempo y gracias a la madurez que ha adquirido, Demet se dio cuenta de que aferrarse al pasado no le hacía ningún bien. Decidió dejar atrás el resentimiento y darle una oportunidad a Can de explicarse. La madurez de Demet es algo que ha sido destacado por muchos de sus allegados. A lo largo de los años ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran capacidad de aprendizaje. Ha sabido superar los obstáculos que se le han presentado en la vida y ha convertido las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento. En este caso, Demet ha demostrado una gran inteligencia emocional al ser capaz de perdonar a Can y de dejar atrás el resentimiento. Ha entendido que aferrarse al pasado solo le causaría dolor y que la única forma de avanzar es perdonar y seguir adelante. Por su parte, Can también reconoció sus errores y se mostró arrepentido por haber dañado a Demet. Le pidió disculpas sinceras y le aseguró que había aprendido mucho de la experiencia. Al parecer, la distancia y el tiempo le habían ayudado a reflexionar y a darse cuenta de lo importante que Demet había sido en su vida. La evolución de Can también es notable. A lo largo de los años ha madurado y ha aprendido de sus errores. Se ha dado cuenta de que la fama no lo es todo y de que es importante cuidar las relaciones personales. Ha reconocido que en el pasado cometió errores y ha expresado su arrepentimiento por haber dañado a Demet. Estas disculpas sinceras fueron clave para que Demet pudiera perdonarle y darle una oportunidad de retomar el contacto. ¿Significa esto que Demet y Can han vuelto a ser pareja? Pues la respuesta es, no exactamente. Si bien es cierto que se han reconciliado y que han dejado atrás el pasado,
parece que ambos están de acuerdo en que lo mejor es mantener una relación de amistad. Han aprendido a valorarse y a respetarse, pero no creen que sea el momento adecuado para volver a intentarlo como pareja. La decisión de Demet y Can de mantener una relación de amistad es una decisión sensata y madura. Ambos han reconocido que en el pasado cometieron errores y que no están seguros de que puedan superar los problemas que llevaron a su ruptura. Por lo tanto, han decidido apostar por una amistad sincera y duradera, en lugar de arriesgarse a repetir los mismos errores. Y aquí es donde entra la decisión que está impactando a todo el mundo. Demet Özdemir ha decidido aceptar a Can Yaman de nuevo en su vida, pero no como su novio, sino como su amigo. Una decisión valiente y madura, que demuestra que Demet ha sabido perdonar y seguir adelante sin rencores. Esta decisión ha sorprendido a muchos, sobre todo a aquellos que pensaban que la relación entre Demet y Can era irreparable. Pero lo cierto es que Demet ha demostrado ser una persona muy sensata y con una gran capacidad de perdonar. Ha sabido dejar atrás el pasado y darle una oportunidad a Can de demostrarle que puede ser un buen amigo. ¿Qué opina Can de todo esto? Pues al parecer está encantado con la decisión de Demet. Sabe que se equivocó en el pasado y está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar la confianza de Demet y demostrarle que puede ser un amigo leal y sincero. Ahora bien, ¿qué significa esta reconciliación para el futuro de Demet y Can? Pues la verdad es que es difícil saberlo. Por el momento ambos están centrados en sus respectivas carreras y en disfrutar de su amistad. No descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en algún proyecto en el futuro, pero no es algo que estén buscando activamente. Lo que sí es cierto es que esta reconciliación ha despertado de nuevo la ilusión de muchos fans de Erken Cikus, que sueñan con volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Y quién sabe, quizás algún día su sueño se haga realidad. Pero por ahora lo importante es que ambos han sabido perdonarse y seguir adelante, demostrando que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado enteraros de todos los detalles sobre esta sorprendente reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad es que es una historia que nos demuestra que el perdón es posible y que a veces, las segundas oportunidades pueden ser muy valiosas. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir ha decidido perdonar a Can Yaman y aceptarlo de nuevo en su vida como amigo, una decisión que ha sorprendido a muchos pero que demuestra la madurez y la capacidad de perdonar de Demet. Hemos analizado los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja, los rumores de reconciliación y las posibles implicaciones de esta nueva relación de amistad para el futuro de ambos actores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué os parece la decisión de Demet de perdonar a Can? ¿Creéis que algún día volverán a ser pareja? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me muero por leerlos. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y estar al día de todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.